Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera jornada de Derecho Económico Laboral. Mi nombre es Emily López, estudiante de segundo semestre del curso de Instituciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy se tratará la temática Análisis costo-beneficio de la política regulatoria en materia de relaciones laborales en estado de excepción por la emergencia sanitaria COVID-19, con base en el Manual de Análisis costo-beneficio publicado por la CEDICE, Observatorio Económico Legislativo de Venezuela. Agradecemos por aceptar la invitación a este espacio al panelista, el doctor Luis Vinatea, quien es socio director del Estudio Jurídico Vinatea y Toyama, especialista en materia laboral, regulatoria y derecho público. Cuenta con una amplia experiencia en la solución de controversias y el diseño de estrategias legales, judiciales y arbitrales. Ha sido integrante de la Comisión Técnica encargada de la implementación de la Ley 29497, la nueva Ley Procesal de Trabajo en Perú. Es Master of Arts in International Relations en Fletcher School of Law and Diplomacy, máster en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura e imparte cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Emily, por la invitación. Gracias por la presentación extensa e innecesaria, pero encantado de estar con ustedes y a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿cómo percibe el régimen laboral en la emergencia sanitaria COVID-19? En el caso peruano, que es el que evidentemente conozco más de cerca, el régimen laboral ha sido un régimen de excepción, como ustedes imaginarán, y que se ha tenido que ir dictando a medida que han ido presentándose las circunstancias de la crisis, ¿no? Em, yo diría que en términos generales se trata de un régimen que actúa como una respuesta inmediata frente a la crisis y luego, en un segundo momento en el que ya coexistiendo con la crisis, ese régimen general comienza a ser juzgado de una manera mucho más, diría yo, crítica. Y ahora voy a explicar por qué. La primera respuesta de ese régimen, de alguna manera, fue tratar de garantizar en la medida de lo posible la mayor continuidad salarial para los trabajadores. Y en ese sentido, uno podría decir que el régimen fue de alguna manera reactivo, lo cual tenía muchísimo sentido porque tengo la sensación de que la respuesta de los reguladores en ese momento fue la de prever un régimen excepcional y de muy corta duración. Yo tengo la impresión de que el Estado creía que la lucha contra la pandemia iba a tomar probablemente un mes y medio. Lo cierto es que ya lleva cerca de 80 días, un poco más, y la situación no ha cambiado, sino que más bien se ha convertido en una situación más difícil de manejar. Lo que ha significado que esa primera reacción ahora se convierta en una suerte de régimen mucho más rígido que el que teníamos originalmente. Porque a la inicial intención de mantener la continuidad salarial se ha sumado una serie de medidas que han dificultado la aplicación de las reglas que están diseñadas justamente para los tiempos de crisis, es decir, supuestos de suspensión laboral perfecta colectivos o incluso supuestos de cese, cuando no flexibilidades que de pronto podrían haberse aplicado respecto de las remuneraciones, las jornadas y en general cualquier política que permitiera reordenar o reorganizar las relaciones laborales durante la crisis. Esto segundo, me parece que ha funcionado de manera un poco más rígida de lo que razonablemente debería esperarse en circunstancias normales y me parece que incorrectamente en circunstancias de crisis, ¿no? El resultado de esto es que se ha generado eh, varios efectos que yo creo que son negativos para el sistema. El primero, desempleo, porque finalmente las medidas no le han permitido a las empresas hacerle frente a la situación y han tenido que optar por la medida más gravosa, que es la extinción de relaciones de trabajo vía vencimiento de contratos o eventualmente negociaciones de salida. Lo segundo, una caída en los ingresos, porque finalmente la continuidad remunerativa se puede mantener unos días, pero no 80, ¿no? Y la tercera, una situación de desempleo creciente que yo creo que se va a sumar a la dificultad de la reactivación económica, que de pronto nos va a traer como consecuencia que la buena intención seguramente de proteger derechos laborales ha tenido como efecto la desprotección de puestos de trabajo.
y, y su destrucción, ¿no? Lo que ha determinado que se pierdan puestos de trabajo y que vaya a costar mucho tiempo y dinero reactivarlos, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Se justifica la violación de derechos laborales, recorte de salario y despidos intempestivos por la pandemia? Bajo ningún punto de vista creo que se justifica la violación o de normas laborales, o sea, en materia de salarial o en materia de despidos. Creo que la pregunta está planteada en unos términos quizás un poquito negativos, ¿no? Porque la respuesta a la pregunta tiene que ser no, bajo ningún punto de vista. Lo que ocurre es que en circunstancias de crisis lo que se lleva a materializar son acuerdos que tienen los efectos que tú acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay acuerdos de reducción salarial, hay acuerdos de suspensión de relaciones de trabajo e incluso hay acuerdos de cese. Todas esas figuras están admitidas por el ordenamiento, pero son figuras que no son deseadas porque los sistemas de relaciones laborales no quieren que éstas se extingan, sino que más bien el empleo crezca. Entonces, mirado el problema desde esta segunda perspectiva, me parece que finalmente el marco normativo ha llevado a que los empleadores y los trabajadores negocien estas condiciones. El efecto puede ser legalmente válido, porque finalmente nuestro sistema normativo, y me imagino que el ecuatoriano también, y en general el de toda Latinoamérica, es similar, admite estas figuras. El punto de análisis debería ser, ¿es lo que queremos? ¿Es lo deseable? No, yo creo que nadie quiere una cosa como esa, pero me parece que en circunstancias de crisis y con afectaciones como las que estamos viviendo en este momento, a veces no hay más remedio que implementarlas para ver la manera de recomponer las relaciones inmediatamente después de esto, ¿no? En el caso peruano, solamente para que se hagan una idea, la caída del PBI hasta la fecha es de cerca de 30%, lo que ha significado que en términos efectivos el PBI haya caído ya 14% en este periodo. Y eso se va a traducir inevitablemente en una pérdida de valor de los ingresos de las personas y también en el desempleo. Y todo eso va a tener que ser recompuesto el próximo año. Entonces, hay un periodo que ojalá no dure mucho tiempo, que inevitablemente se abre y es posible gracias a estos acuerdos, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las medidas regulatorias que el Estado debe aplicar frente a la emergencia sanitaria? Yo soy de los que cree, a diferencia de lo que ha implementado el gobierno en este momento, que son preferibles, a pesar del costo que esto supone y del impacto que puede tener en lo inmediato, las medidas flexibles en momento de crisis. Porque los sistemas normativos pueden ser más o menos protectores, pero los sistemas normativos laborales me refiero, ¿no? Pueden ser más o menos protectores, pero todos ellos siempre tienen que tener una válvula de escape. Y esas válvulas de escape están previstas justamente para los periodos de crisis. Si esas válvulas de escape no se activan, entonces lo que se tiene que utilizar son normas que permitan a las empresas, a los empleadores, no solo a los empleadores adaptarse a esas circunstancias durante un periodo que tiene que durar en la medida de lo posible lo menos posible, ¿no? Entonces, creo que las medidas tienen que ser, en ese sentido, mucho más flexibles. En el caso peruano, eh, las han habido, por ejemplo, se creó un procedimiento especial de suspensión, no por causas basadas en caso fortuito o fuerza mayor, sino en causas económicas. Y ese mecanismo flexible que en principio despertó cierto entusiasmo, en la práctica no ha sido tal porque vino acompañado de un conjunto de requisitos tan excesivo que, solo para que se hagan una idea, se han presentado cerca de 27.000 solicitudes de suspensión de labores que han involucrado a más de 250.000 personas y de esas, a la fecha, solamente se ha aprobado el 1%. No porque las demás se han desestimado, sino porque el Estado no tiene capacidad para procesar todas las solicitudes, lo cual revela que era un error crear todos estos requisitos porque lo peor que le puede ocurrir a una actividad regulatoria es que cree requisitos que luego el propio Estado o el propio regulador no puede supervisar ni controlar. Entonces, me parece que aquí lo que tenía que haberse planteado era un conjunto de reglas más simples que facilitaran el proceso de reacomodo y luego más bien el Estado pusiera reglas e hiciera todo lo posible para recomponer el empleo. En fin, estamos a mitad de la crisis, espero que todavía en lo que queda hayan medidas que permitan hacer esto, ¿no?
¿Qué implicaciones tendrían dichas medidas de regulación en los actores involucrados como los trabajadores, empleadores y el gobierno? Sí, bueno, las medidas son un poco, en estos contextos siempre son medidas un poco dolorosas, ¿no? Yo creo que aquí y allá todos tenemos personas cercanas que, digamos, reciben el impacto inicial de estas medidas porque, claro, hay una reducción salarial, hay una pérdida de empleo o hay una suspensión de la relación de trabajo, cuando no renovaciones contractuales que ciertamente tienen este impacto. Hay que mirarlas, me parece, de dos maneras, ¿no? O mirarlas desde una perspectiva de corto plazo, que es probablemente la más dura de todas, y luego con una mirada de mediano y largo plazo. Esta segunda es la que finalmente me parece la más relevante porque si estas medidas, a pesar de lo duras, permiten luego una rápida recomposición del mercado, habrá entonces la conciencia de haber hecho un sacrificio para luego este, propender a una mayor continuidad de las relaciones de trabajo. Pero si las medidas no tienen ese sentido, lo más probable es que exista una especie de bienestar temporal e insuficiente acompañado de una incertidumbre de mediano y largo plazo. Me parece que este segundo escenario no es el que nos conviene, no es el que le conviene a las regulaciones, aun cuando soy plenamente consciente, sobre todo si es que yo estuviera en el gobierno, de que hay siempre una necesidad, no digo tentación, sino una necesidad por dar respuestas y soluciones inmediatas, pero en tiempos de crisis yo creo que los gobernantes tienen que expresar su liderazgo justamente tomando decisiones duras para garantizar la tranquilidad y el futuro, ¿no? Ojalá eso sea lo que finalmente se haga, ¿no? ¿Cuáles son los costos de oportunidad que el Estado deberá asumir ante la aplicación de dichas leyes? Bueno, el Estado en estos casos no es que pierda un costo de oportunidad, tiene dos opciones, ¿no? O bien regula, como decía hace un minuto, en el corto plazo, tratando de obtener un bienestar inmediato, sacrificando la tranquilidad de saber cómo maneja las relaciones laborales futuras, o hace lo contrario, esto es, asume el costo político de tener que dictar medidas duras y luego tener la tranquilidad de saber que en el futuro tendrá la tranquilidad de manejar las relaciones de trabajo de forma menos tensa, menos dura. Yo quiero agregar a esto un dato que no sé qué tan relevante en términos de porcentaje sea, por ejemplo, en el Ecuador, pero en el caso peruano sí que es relevante. En el Perú, la población económicamente activa en un 70% es informal, lo que significa que toda esta actividad regulatoria de la que estamos hablando y de cuyo impacto estamos sacando algún tipo de conclusiones o de posibles conclusiones, afecta únicamente a un 30%, lo que significa que en algunos casos toda esta discusión es una discusión que puede ser muy relevante o poco relevante. Por ejemplo, si miramos todo este problema regulatorio en función de este 30 o el 70% y le prestamos atención al hecho de que ese 30% formal representa el 80% de la productividad del país, uno podría decir, mira, entonces el foco de atención es ese 30% porque el 80% de la producción está concentrado en ese 30%, ¿no? Entonces, si se tratara de una política económica que no tuviera o no viniera acompañada de un problema de crisis o de una pandemia como la que tenemos, probablemente las medidas tengan que fijarse respecto de ese 30% y habría que reflexionar sobre ellas. El drama, y lo que me preocupa hoy, es que ese 30% este, está siendo afectado con una paralización normativa, es decir, el Estado no permite trabajar a los trabajadores, pero tampoco le permite producir a las empresas, lo que significa que ese 80%, esa PEA, ese 30% de la PEA que produce el 80% de los ingresos, hoy día debe estar produciendo únicamente el 30%, porque está paralizado. Pero el otro 70% que produce muy poquito, tiene muchísima gente, cerca de 8 millones de personas, y esos son informales. Y respecto de ellos, no hay regulación que les aplique y tampoco hay programas o protocolos de reactivación económica, lo que significa que las medidas que se están dictando hoy y que tienen como propósito regular al sector formal, al del 30%, no se extienden al 80% y lo que está ocurriendo allí es que
hay elevados niveles de contagio y de mortandad. Entonces, una política regulatoria en el ámbito laboral enfocada únicamente en este sector formal resulta no solamente insuficiente económicamente hablando para el sector informal, pero además es inútil para el objetivo final de la regulación en una pandemia, que es evitar que la gente se contagie, ¿no? Entonces, es inevitable que en este caso tengamos que analizar o hablar de regulaciones laborales pensadas no solamente en la actividad laboral, sino también en los efectos que esto tiene en el objetivo final de evitar una difusión de los contagios, ¿no? Entonces, los costos de oportunidad que el Estado se estaba perdiendo, ya mirado desde esta segunda perspectiva, me parece que son bien altos, ¿no? Una consulta. ¿Y cuáles serían como tal los costos de cumplimiento de la ley para las personas informales? Puesto que si las mejoras regulatorias como tal tienen un difícil cumplimiento, la gente tiende a no cumplirlas. ¿Cuáles deberían ser las políticas regulatorias focalizadas a las personas informales y formales? Mira, yo creo que respecto del mundo informal, vamos a ver, el mundo formal en el Perú, ese 30% del que te venía hablando, es un mundo bastante sobreregulado, ¿no? Porque se parte de la premisa de que hay que proteger los derechos de ese grupo de personas. Y ese es un enfoque, yo no lo comparto, pero es un enfoque que por supuesto respeto. El problema que tiene es que genera costos muy elevados de cumplimiento. Entonces, solamente para que te hagas una idea, el costo eh, laboral de la formalización representa más o menos entre el 45 y el 50% de la planilla que se paga normalmente. O sea que por cada 100 soles que yo le pago de remuneración a un trabajador, tengo un sobrecosto de 50. Ese sobrecosto es demasiado alto como para que sea absorbido por empresas pequeñas o que no son productivas, que son las que normalmente están formando parte del sector informal. Entonces, el sector informal prefiere no incorporarse a la formalidad y además prefiere seguir siendo un sector que agrupa a trabajadores autónomos o a microempresas, lo que significa que está condenado a continuar de la misma manera, porque no es capaz de ser muy productivo, porque no tiene ingresos suficientes para invertir en capacitación y darle valor agregado a su actividad. De manera que cualquier política que se plantee normativamente para promover que los informales dejen la informalidad para pasarse a la formalidad, resulta, me parece que insuficiente. La otra estrategia tendría que ser entonces que el sector formal crezca muchísimo y absorba gente del sector informal. Claro, eso pasa porque se creen incentivos para que esa inversión en el sector formal sea mucho mayor y pueda absorber. Y ahí es donde justamente entra la contradicción que hay con el marco normativo, porque el marco normativo laboral no, al ser muy costoso, no genera los incentivos suficientes como para crear más empresa y absorber este grupo de informales. Fíjense que a pesar del crecimiento que ha tenido el Perú en los últimos años, bueno, este año no lo vamos a contar porque lo vamos a querer olvidar, pero el crecimiento de la economía peruana de los últimos 20 o 25 años ha sido tremendo, ¿no? Y a pesar de eso, en los últimos 30 años, esa brecha de 30% o ese porcentaje de 30% de formalidad y 70% de informalidad, solamente se redujo 5 puntos. O sea, hace 30 años, perdón, la informalidad era del 75%. Entonces, a pesar del crecimiento económico, no hemos sido capaces de absorber toda esta masa, ¿no?, de trabajadores informales, haciendo que los problemas de estructura en la economía peruana sean, pues, muy complejos, ¿no? Entonces, nuestros números macroeconómicos son estupendos, pero cuando uno los aterriza se encuentra con estos inconvenientes y una de las razones, no digo que sea la única, es justamente el elevado costo de la formalidad en materia laboral. Y en tal medida, la expedición de las políticas regulatorias mencionadas generarán consecución y estabilidad en el poder del gobierno de turno. Mira, ahí hay dos problemas, creo yo. Primero, yo no creo que en este momento de lucha contra una pandemia, la discusión regulatoria sea una, mirada desde la perspectiva del Ejecutivo, que es quien está gobernando
y está liderando la lucha contra la pandemia, yo no creo que una mirada normativa sea la que vaya a llevarte a un proceso de más o menos legitimación o, o digamos, de cuantificación de incremento del poder o de la autoridad, porque creo que eh, las normas que van dictando son normas que se van ensayando y promoviendo en forma inmediata, ¿no? Entonces, me parece que sea, no me parece que un gobierno en estas circunstancias, salvo que lo haga pésimo, ¿no? Pueda ser juzgado en función de la actividad regulatoria que realiza, porque yo creo que muy buena parte de ella tiene como propósito justamente solucionar el problema. A mí me preocupan más bien las iniciativas que pueda tener un legislativo, por ejemplo, que tienden más hacia una suerte de populismo, ¿no? Que de esas hay muchas. Por ejemplo, hoy día en el Perú, como consecuencia de la pandemia, el Congreso de la República ha planteado una serie de iniciativas normativas que buscan más bien consolidar la imagen y el prestigio del Parlamento, que dicho sea de paso está por los suelos, ¿no? Entonces, el único resultado que ha traído eso es la convicción, yo te diría que de la gran mayoría de la población, de que el Parlamento lo único que busca es intentar de mala manera e irreflexiva manera eh, consolidar una cuota de poder que básicamente le genere algún tipo de rédito para las elecciones que van a ser el próximo año, ¿no? Entonces, es un problema porque las circunstancias deberían llevar, creo yo, a que los gobernantes tomen las decisiones no con el propósito de buscar el aplauso, sino más bien de solucionar un problema que es muy serio, ¿no? La gente se puede morir, de hecho la gente se está muriendo. Entonces, no creo, y menos aún desde el punto de vista regulatorio laboral, y fíjate que yo soy bastante crítico de esto, yo no creo que se pueda juzgar duramente al gobierno por esto. Parece que hay cosas, hay puntos de vista, hay perspectivas que se pueden utilizar y hay que tratar de ser en ese sentido, sí, muy constructivo, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios y los perjuicios de la aplicación de dichas leyes para los trabajadores y para los empleadores Bueno, respecto a las sí. mejoras regulatorias? Bueno, y te lo acabo de mencionar, ¿no? Si tú consideras que lo que hay que hacer es emitir una normativa de corto plazo que garantice, por ejemplo, la percepción de ingresos, me parece que los efectos son negativos, ni siquiera en el largo, en el mediano plazo, ¿no? Porque para que esos ingresos puedan ser continuos, tú necesitas producir, y si no produces, no hay manera de que los puedas sustentar. Entonces, fíjate que en el mes de marzo, a fines del mes de marzo, el Ministerio de Trabajo peruano sacó un comunicado en el que decía que estaba prohibido que los empleadores dejen de pagar las remuneraciones del mes. Lo cual es muy revelador, ¿no? Porque en el fondo el Ministerio de Trabajo estaba mandando el mensaje de que se podía crear riqueza por norma, ¿no? Y eso es un contrasentido, porque el que mañana salga una ley que diga que yo tengo capacidad económica no me hace a mí una persona con capacidad económica, ¿no? Simplemente me ubica a mí frente a un incumplimiento de una norma que dice exactamente aquello que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, yo creo que una política que está pensada en esto, si es de muy corto plazo, puede tener efectos que fíjate tú que sí que los tuvo, porque en ese periodo, digamos en el de la primera quincena de marzo e incluso durante el mes de abril, buena parte del empresariado estaba no solamente dispuesto a pagar, y de hecho lo hacía, sino que estaba dispuesto a financiar lo que sea necesario para poder cumplir con los trabajadores que estaban a su cargo. El gran problema se presenta cuando el periodo se extiende y esa capacidad económica ya no existe. Entonces esa capacidad económica solamente se puede suplir con más ingresos, que pueden ser los generados por la producción que estaba prohibida o los que sean generados por un financiamiento o un subsidio estatal, que lo ha habido. Pero claro, ese subsidio y ese financiamiento estatal siempre va a ser insuficiente porque no es equivalente a la capacidad de producción de cada empresa. Entonces, en estos casos, se tiene que aplicar la misma lógica que se aplicaría en la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Imagino que para no hablar de ustedes, pero yo sí lo puedo decir en el caso mío, en general, creo que la población, respecto de esta situación, también ha tomado una serie de medidas en sus propias casas, ¿no? O sea, no creo que nadie esté gastando lo mismo que gastaba antes, no creo que nadie esté esperando llevar el mismo ritmo de vida que llevaba antes,
porque las circunstancias se lo impiden, ¿no? Lo mismo pasa con el sistema económico, ¿no? Las circunstancias se lo impiden, entonces tiene que contraerse. Y esa contracción implica sacrificios. En nuestra casa será seguramente no gastar en ropa, no gastar en entretenimiento, no gastar en tanto en, seguramente hasta en educación, ¿de acuerdo? En el caso de una empresa, el impacto son remuneraciones, son condiciones de trabajo, son empleos, ¿no? Entonces, la economía tiene un efecto similar para todos, solo que se expresa de las formas en las que cada escenario tiene, ¿no? Entonces, me parece que aquí eh, el efecto de las medidas es el que naturalmente está asociado a él, ¿no? Ok. ¿Y en qué medida los beneficios son mayores que los costos para la aplicación de las medidas regulatorias que usted mencionó? Bueno, vamos a ver, el hecho de que yo creo que hay dos perspectivas, ¿no? Una concreta y económica, que ya la he adelantado en varias ocasiones durante esta conversación, que es el sacrificio de ahora significa la tranquilidad del mañana. Yo creo que eso es muy simple de comprender, ¿no? Por ejemplo, una suspensión de relaciones de trabajo está pensada no para no pagar, sino está pensada para evitar una consecuencia peor, que es un cese, ¿no? Entonces, las medidas que se toman en un momento determinado, lo que buscan evitar son consecuencias más gravosas, para comenzar. Entonces, las medidas que se tomen hoy tienen un impacto mañana, porque económicamente funciona así, y el beneficio va a estar en el de tener un poco más de certidumbre y de margen de maniobra para la recomposición o la reactivación de la economía y de la actividad productiva. Esa es la respuesta económica regulatoria que seguramente ustedes esperan. Yo creo que también hay otra que tiene que ver con la actividad regulatoria misma, ¿no? Eh, a mí me encanta el derecho al trabajo, ¿ya? Sin embargo, soy de los que cree que en el derecho del trabajo hay una suerte de pasión desenfrenada por la actividad regulatoria, ¿no? Y yo creo que eso se debe a dos razones. Una que es normativa y de tipo regional, si tú quieres, porque creo que tradicionalmente la normativa o la actividad regulatoria latinoamericana ha estado compuesta, ¿no? De un interés protector muy grande, ¿no? Y eso está bien porque me parece que el derecho al trabajo tiene como característica justamente el intentar regular una relación que es desequilibrada por definición. Pero el propósito equilibrador no se tiene que confundir con la asunción por parte del Estado de que es capaz de darle el contenido ideal a las regulaciones y satisfacer con eso las expectativas de todos. Creo que el Estado, el peruano por lo menos, creo que también todo latinoamericano, pero el peruano en particular, ha llegado a la convicción de que está en mejor posición que cualquiera de nosotros para definir el contenido de las normas que nos convienen, ¿no? Entonces, bajo el argumento de que eso es lo que esperan las mayorías, dota de un contenido a la norma y saca una regulación que es de carácter general y que no necesariamente se aplica o conviene a todas las personas. Yo creo que hay una suerte en esa mirada, ¿no? En esa lectura de la realidad, se subestima muchísimo la capacidad de los individuos, ¿no? Y en el caso peruano, porque uno podría decir en el ámbito regulatorio los individuos son tan débiles que mejor ni siquiera se protejan porque son absolutamente incapaces de protegerse. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero esa es la visión que existe en la actividad regulatoria peruana. Yo mismo podría decir, prefiero protegerme yo a que me proteja el Estado, porque el Estado históricamente solo me ha dado demostraciones de que su capacidad de protegerme es muy pobre. Pero si tú lo llevas al ámbito colectivo, el razonamiento es exactamente el mismo, ¿no? El Estado peruano, desde un punto de vista regulatorio, ha preferido siempre la normativa estatal, la heterónoma, a la convencional, que es la regulación autónoma, ¿no? Y que es así que tiene mucha más capacidad de adaptación y tiene mucha más capacidad de leer la realidad y la expectativa de grupos. Y en el caso peruano, por ejemplo, la sindicalización alcanza en el sector privado el 12% del sector privado. Es decir, es bajísima, ¿no?
y eso se debe a que desde un punto de vista regulatorio, la negociación colectiva es una herramienta muy poco utilizada y sobre todo muy poco promovida por el Estado, porque los propios individuos estamos convencidos de que el Estado lo puede hacer mejor. Entonces, cuando alguien en el Perú quiere plantear una reforma o se plantea expectativas distintas a las que podría obtener individualmente, no se las pide o no las intenta por la vía colectiva, sino que las intenta por la vía estatal. Entonces, con eso se ha logrado convertir al Estado peruano y en materia laboral sobre todo, en un gran ente regulador del que se asume que está en capacidad de regularlo todo y bien, a pesar de que el Estado rara vez cuenta con información para hacerlo. No te hablo, por ejemplo, de sectores como las telecomunicaciones o energía, en los que la actividad regulatoria sí que viene sustentada en una información que lleva a que a las regulaciones al final sean opinables, pero tienen información suficiente como para uno decir, esta intervención en el mercado es una intervención razonable por tales y cuales motivos. Pero en el ámbito laboral no. En el ámbito laboral se parte de una visión o de un fundamento regulatorio más político que económico. Y los resultados, lamentablemente, no siempre son los más acertados, ¿no? Entonces, la única, digamos, tranquilidad que nos queda en relación a toda esa regulación es que sí que viene acompañada del concepto de regulaciones mínimas. Es decir, de alguna forma el regulador crea disposiciones que están pensadas para cubrir montos mínimos, con los que yo estoy de acuerdo, como, digamos, como concepto, aunque no como montos, ¿no? Pero me parece que hay una tendencia en materia regulatoria que no es funcional y que no es buena. Habría que comenzar a cambiarla, a confiar un poco más en los individuos y confiar un poco más en la capacidad regulatoria de las empresas y de los propios sindicatos, ¿no? ¿Considera usted que el Estado debe aplicar el principio de subsidiariedad de forma obligatoria a las empresas con el fin de, o se debe realizar por acuerdos colectivos? En el caso peruano, ese principio de subsidiariedad, si fuera entendido como una regulación, digamos, marginal, excepcional, construida en defecto de lo que sean capaces de hacer las partes, para mí sería ideal. Pero te acabo de describir que en el caso peruano eso es exactamente lo que no existe, ¿no? El margen de negociación y de construcción sobre la base de esos mínimos es muy pequeño. Es muy pequeño porque los sindicatos tienen muy poca presencia y muy poca potencia regulatoria en términos macros, ¿no? Y porque a los individuos les queda muy poquito margen de regulación, ¿no? Solamente construyen sobre la base de la normativa mínima. Entonces, cuando uno mira este problema de la convivencia entre este rol que no es subsidiario, es un rol bien interventor, ¿no? La gran empresa, ahí sí lo entiendes como subsidiario, porque finalmente dices, sobre la base de ese mínimo, los trabajadores y empleadores y los sindicatos pueden construir mucho y de hecho construyen mucho. O sea, entre el conjunto de beneficios que puede obtener en promedio un trabajador de la gran empresa, probablemente aquellos que están contenidos en las normas estatales no deben representar más del 25 o 30%. Pero cuando tú aplicas esas reglas en la mediana empresa, el porcentaje se incrementa a un 60%. Y cuando lo bajas a la pequeña empresa o a la microempresa, ya estás en el 100% o incluso por encima. Lo que significa que se opta masivamente por apartarse de la regulación. Entonces, el rol del Estado, que debería ser subsidiario y marginal, termina siendo muy relevante y en ciertos segmentos absolutamente presente. Invasivo, completamente invasivo, lo que hace, como bien advertías tú hace un momento cuando me hacías la pregunta sobre la informalidad y los costos que hace que ella no se adecue al sector formal, se me pone en evidencia, ¿no? O sea, tan fuerte el grado normativo que la mejor manera de adaptarse a él es no cumpliéndolo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos de antemano por el tiempo brindado. Esto fue la primera jornada de Derecho Económico Laboral en materia de instituciones económicas. No, Muchas gracias.
¿Cuáles son las conclusiones que se extrajeron? Las políticas regulatorias que deben regirse en tiempo de pandemia deben garantizar un régimen laboral que garantice la mayor continuidad salarial a través de acuerdos de reducción laboral en el que el empleo no se extinga, sino que se reduzca y sea apto tanto para los trabajadores como para las empresas. Medidas flexibles en momento de crisis con sistemas normativos laborales efectivos, reglas simples que facilitarán el reacomodo por pandemia, medidas de corto, mediano y largo plazo que garanticen la rápida recomposición del mercado, con la finalidad de evitar el desempleo, el vencimiento de contrato, negociaciones de salida, caída en los ingresos, tercera situación de desempleo creciente, dificultades en las reactivaciones económicas posteriores a la pandemia y una buena intención de proteger los derechos laborales. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de la aplicación de dichas leyes para los trabajadores y los empleadores? Debe ser analizado en función de cada actor, analizando como tal sus implicaciones en la integralidad, a través de normativas a corto plazo respecto a la percepción de ingresos, prohibición que dejen de pagar, etcétera, pero también se debe analizar cómo se regulan estas normas, puesto que puede producirse efectos contraproducentes como el pago por riqueza normativa que se produjo en el Perú. ¿Y en qué medida los beneficios son mayores que los costos para la aplicación de las medidas regulatorias? Tal y como el doctor lo mencionó, es el sacrificio de ahora garantiza la tranquilidad de mañana. Si bien las medidas como tal deben ser estrictas, deben ser acatadas en función de la búsqueda de una posterior normalidad. Y es por ello que en tal medida se analiza y garantiza el análisis del costo-beneficio y cómo éste tiene serias implicaciones en cada uno de los actores. Agradecemos de antemano al doctor Luis Binatea por el tiempo empleado. Esto fue la primera jornada de Derecho Económico Laboral en materia de instituciones económicas. Muchas gracias.